Las mejores decisiones financieras no siempre son las más visibles, pero sí son las más inteligentes. Esto es ¿Estás seguro? El podcast donde hablamos de seguros, previsión y estrategias para proteger tu futuro. Hola, bienvenidos al podcast ¿Estás seguro? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado que no es agente de seguros, que no está en la industria de seguros. Hugo Garza Medina, ¿cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado, qué padre que estamos aquí. Gracias, saludos a ti y por supuesto a toda tu audiencia. Muchas gracias, Hugo. Oye, pues vamos a platicar del tema al final de salud mental, Okay. ¿no? Y de Ingenium. Pero primero, antes de entrar a todo esto, pues quiero conocerte. Sí, literalmente claro. No te conocía. Sí, Hoy es la primera vez que nos vemos. A lo mejor nos hemos topado en algún evento o alguna cosa. Pero ¿quién es Hugo? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué has hecho? Cuéntanos un poquito de ti. Pues a ver, en síntesis te diría que soy un explorador muy inquieto. Okay. Toda mi vida me he dedicado a crear, impulsar cosas, empresas, organizaciones, personas. Y siempre con la persona al centro. Es como una cosa desde niño que tengo. Entonces, pues así de los generales estudié sistemas computacionales. Mi primer trabajo, inclusive antes de graduarme, fue en una agencia de seguros. Okay. Entonces estoy sensible al tema. Okay. Después de ahí hice dos empresas, una con socios, otra sin socios, alrededor de tecnologías de información. Okay. Después hice los sistemas de Banregio hace ya bastantes años. Okay. Y después de eso decidí cambiar de carrera. Entonces estuve luego 20 años como banquero de inversión, Okay. haciendo lo que se llama fusiones y adquisiciones. Okay. Y una vez más dije hay que reinventarme y decidí cambiar a la academia. Entonces estuve en una universidad de diseño y luego llevo 7 años en el TEC. Entré al Instituto de Emprendimiento. Okay. Y ahora vicepresidente de estrategia. Y en el Inter, mientras fui banquero, fue que cofundé Ingenium. ¿Hace cuántos años? Pues ya empecé a trabajar en el tema hace 30 y Okay. Ingenium lleva 26 años. Ok, yo creí que era una organización bastante más nueva. No, sí, ya llovió. Sí, ya es una organización sí, ya adulta. Así es. Ok, oye, qué padre, Hugo. ¿Y has estudiado cosas? O sea, obviamente sí, ¿no? Pero ¿cómo fue tu primer...? Porque yo veo el tema de sistemas. Yo soy ingeniero mecánico. Pues Sí. también es una carrera más dura, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el tema de estar en esos temas? Estabas en temas financieros. ¿Por qué entraste a un tema humano, un tema de soft skills, un tema...? Sí. Bueno, el tema humano siempre me ha interesado, pero en el caso particular de un shock, un trauma con salud mental fue que justo ya que empezaba mi carrera como banquero, uno de mis hermanos empezó a tener síntomas que no reconocíamos en él. Okay. Entonces hacía cosas que antes no hacía o dejó de hacer cosas que antes hacía. Y pues empezamos a vivir toda una experiencia familiar de negación, de no, ya se le va a pasar. Luego cosas como pues quién fue el culpable y luego qué hacemos. Uh-huh. Y luego fuimos con médicos generales y pues no sabían exactamente qué estaba pasando. Vivimos experiencias tremendas como que algún médico le dijo a mi mamá pues qué le hizo. Entonces empecé a decir, oye, ¿esto a dónde va a parar? Y cuando ya nos empezaron a dar el diagnóstico, vino otra ola de negación, no puede ser que tenga eso. Okay. Entonces, pues te puedo decir que recorrimos N médicos en la ciudad. Uh-huh. Y lo curioso que pasaba es que cada vez que yo le preguntaba a alguien sobre el tema, se espantaban. O sea, no podía hablar del tema con familiares, con amigos, porque todo el mundo se ponía muy nervioso y decía, pues, ¿qué está pasando? Uh-huh. Yo acostumbrados así, tengo una formación, pues estudié gran parte, pues prepa y carrera en el TEC y luego una maestría de liderazgo empresarial. Entonces, soy una persona formada para resolver, ¿no? Uh-huh. Y aquí no podía resolver. Uh-huh. Fue muy frustrante. Decía, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hermano? Y cada vez que quería intervenir, algo salía mal. Okay. Por ejemplo, mi mamá pues se ponía muy nerviosa porque no sabía cómo actuar y luego nosotros tratábamos de intervenir y algo malo pasaba. Y hasta que un día, desesperado, dije, tengo que encontrar una solución a esto. Uh-huh. Y busqué por todo el mundo y me topé con un programa que estaba basado en Washington, D.C., por todos los Estados Unidos, pero su base es Washington,
Les convencí de que nos dieran el curso a mi familia en Laredo, Texas. Ok. Nos cambió la vida y dije, esto lo tengo que llevar a México. Entonces le dediqué como 3 años en la traducción al español de todos los materiales. Y después fue conectar con familias aquí en Monterrey y empezar a dar el curso, y pues así fue. ¿Y cuál es el tema del curso en particular? ¿Cómo se llamaba? Se llama Familia Familia. Ok. Y es donde aprendí que la información no es suficiente. Ok. Por ejemplo, sobre todo en temas de salud mental o en temas profundos humanos, cuando la información te la da alguien que no conecta contigo, da cuenta que no te dice nada. Entonces, por ejemplo, puedes estar en una reunión con un médico, psiquiatra, el más excelente, y cuando le explica a la familia los síntomas y el diagnóstico y todo, la familia se bloquea y dice, es que usted no conoce a mi ser querido. En cambio, una mamá con un hijo con la misma circunstancia que otra mamá, lo primero que se conecta es el corazón. Y una vez que conectas el corazón, ya abres tu mente a aprender. Ok. Y eso fue muy curioso porque hace rato me decía, bueno, ¿cómo viví la experiencia y aprender esto? Yo aprendí de esto mientras iniciaba mi carrera de banquero, donde, si hablamos de temas de KPIs, en seguro los tienen. Claro. El único KPI es cuando produjiste. Y ¿Cuánto que vendiste? cuánto vendiste, cuánto cobraste, y en base a eso ganas o pierdes, ¿no? O te vas. Sí. En cambio acá la complejidad humana es, pues, ¿qué es éxito? Y entonces para mí fue una experiencia de crecimiento personal impresionante porque viví los dos mundos. O sea, por un lado el cumplimiento de objetivos demasiado rigurosos y sencillos, fríos, y al mismo tiempo vivir con la condición humana donde tienes la oportunidad de, pues, ver toda la gama de la experiencia humana, las emociones, la espiritualidad, el éxito, el fracaso, el pasado, la culpa, la vergüenza. Y creo que, a lo mejor ya me extendí mucho con la respuesta. No, pero está bien interesante. Una de las cosas que en conjunto aprendí viviendo las dos cosas es cómo una experiencia alimentaba a la otra. Porque al final me di cuenta, por ejemplo, que los negocios finalmente reflejan la salud mental del líder. Ok. O sea, el cómo esté en su centro quien lidera una organización, finalmente se refleja en las finanzas. Y al revés, alguien que está en temas mal en su salud mental, pues pudiera ser que si lo comprende, pide ayuda y se rodea de los elementos, puede igual hacer negocios y ser exitoso. Entonces, me ayudó a quitar todos estos mitos y barreras que hay entre o estás bien o estás mal. Y más bien es cada persona, desde su dignidad, sus límites y sus fortalezas, puede tener una vida digna. Eso es un poco. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Sí, se me ocurren muchas otras preguntas fuera de las que tengo acá, pero podríamos hacer toda una temporada de episodios. Con mucho gusto. Oye, y bueno, y entonces, ¿qué es Ingenium? Ingenium es una asociación sin fines de lucro con el objetivo de brindar educación principalmente y apoyo primeramente a las familias, a los pacientes y al público en general. Okay. ¿Por qué primero a las familias? Porque las familias son las que reciben la carga primera de la atención. Porque muchas veces el ser querido del paciente pues está abrumado de síntomas. Entonces, muchas veces no tiene en ese momento los recursos para autorresolverse. Por el otro lado está el curso de colega a colega, que es donde personas que están con la experiencia misma de una enfermedad mental, un diagnóstico, que están estables, que ya tomaron responsabilidad de su vida, son quienes les enseñan a otros compañeros con los mismos síntomas a decir, sí se puede. Y eso es mágico, porque no es lo mismo que un hermano, entre comillas, sin síntomas, le diga a su otro hermano, oye, échale ganas, sí puedes. Eso no funciona. Es más, se puede percibir como una agresión. Sí, quien ya corrió la carrera te puede decir cómo correrla de alguna manera. En cambio, entonces, por ejemplo, es más fácil que un colega le diga a otro colega, si ya sabes que eso te hace daño,
por ejemplo, ver una película de miedo, ya sabes que eso te dispara la ansiedad, pues no veas películas de miedo. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, este segundo programa, que es el de colega a colega, ayuda a la persona con un diagnóstico a mantenerse estable y prevenir las recaídas, que es lo que hace daño. Okay. Porque, digo, no lo resuelvo, o sea, ¿qué es salud mental? Porque ahorita empecé a hablar de enfermedad mental. Sí. Entonces, en todo el aborigen ya digamos, de mi carrera, que para mí salud mental es poder navegar la complejidad de la vida sin perder tu centro, o sea, que no pierdas la noción de cuál es tu propósito, tus valores y que sabes que tú puedes hacer. O sea, cuando se pierde eso, ya hay algo mal. Sea que hay un diagnóstico crónico o simplemente no hay salud mental. O sea, salud mental no es nada más por una enfermedad mental, también puede ser por 1000 otras razones. O sea, por ejemplo, cosas creo que serían obvias. Depresión, ansiedad, ¿cómo se llama? La gente que está así como vacío, o la gente que tiene luego también otros temas de esquizofrenia. Exacto. O otro tipo de cosas. O sea, lo que se ve en Ingenium, sí, lo que se ve en Ingenium son diagnósticos crónicos, como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, se ve el tema de trastorno obsesivo compulsivo, trastorno limítrofe de la personalidad, la parte de ataques de pánico, ataques de ansiedad, o sea, que es cuando ya el cerebro tiene una afectación biológica. Sin embargo, la gama de salud mental que también empezamos a cubrir en Ingenium es el cómo estar bien. Que es esta parte de, aunque no tengas un diagnóstico, cómo superar, sobre todo puede haber periodos, no es lo mismo un diagnóstico como una depresión crónica que está instalada en el cerebro porque hay una modificación biológica, a una depresión por un periodo de tristeza o de duelo. Eso tiene también su forma de tratarse y hay recursos para salir de ahí. Entonces, es manejar los dos temas. Los programas familia y colega están muy enfocados a cuando sí hay un diagnóstico de una enfermedad. ¿Y atienden a niños, jóvenes, adultos o hay una especialidad en un cierto segmento de la población? Mira, en particular, sobre todo, todos los primeros años nos enfocamos en adultos. Cuando iniciábamos, cuando Ingenium éramos, las contabas con una mano, fue una época en la que había mucha polémica sobre la medicación de niños. Y entonces tomamos la decisión de, ya entra en mi parte ahora funcional estratégica, y dijimos, bueno, vamos a empezar por un público que vamos a atender, que estemos 100% preparados, y entonces empezamos por adultos. Y así estuvimos por mucho tiempo. No tenemos un programa para niños, pero sí tenemos conferencias al respecto y sí acompañamos a las familias, ya sea de alguna manera con nuestros programas o los referimos a otra institución. Muy bien, pues creo que queda claro todo el overview de lo que es Ingenium, tu experiencia. Y si empezamos a hablar de algunos temas de salud mental, que te pudiera preguntar, por ejemplo, ¿qué hábitos sabes tú o saben en Ingenium que a la gente silenciosamente le puede empezar a tener afectaciones en su salud mental? Ahorita decías el ejemplo de ver películas de miedo, ¿no? Sí. ¿Qué otro tipo de no que estén mal las películas de miedo? Hay gente que les apasiona ver películas de miedo. Sí, puede ser alguien que tome energía de eso. Creo que el primer elemento para que no te pase negativo, sino para mantener salud mental, es conocerte. Por ejemplo, hay personas que les encanta o toman energía cuando están solos. Caminan o leen o arman cosas con las manos. Y hay personas que prefieren juntarse con amigos e ir de fiesta y eso les carga la pila. Entonces, en un mismo grupo donde pueda haber, digamos, de un perfil y del otro, si se mantiene muy fuera de su condición natural, se expone al estrés. Ok. Ahora, por ejemplo, hablemos de empresa. Ajá.
Por ejemplo, alguien en una empresa con un perfil natural de un tipo, ya sea muy extrovertido, introvertido, o que le gusta tratar a las personas, o le gusta más el análisis, en fin, tu perfil natural, pues lo más sencillo para evitar cualquier problema es que estés en el trabajo que sea natural a ti. Oye, ¿eso es lo mejor? No necesariamente, porque alguien se puede aburrir, y si es muy inquieto, entonces dice, no, quiero retos. Uh-huh. Entonces, cuando una persona decide crecer, o sea, toma la decisión de expandir su persona y hacer más compleja su personalidad, entonces toma un reto que no es natural. Entonces, por ejemplo, alguien introvertido puede decir, ¿sabes qué? No, quiero probar ventas. Okay. Como ustedes, agentes. Uh-huh. Oye, pero es que me da miedo, no sé. Bueno, pero decidió entrar. Uh-huh. Es muy diferente a perdiste el trabajo y tienes que conseguir trabajo y mira, pues hay la oportunidad de ser agente, pero no es natural y entras forzado. Eso ya empieza a afectar la salud mental. Okay. Entonces, por eso te decía, el recalibrar tu centro, por ejemplo, es que estás conscientemente eligiendo lo que vas a hacer. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en una familia cuando está todo en la vida normal? Todos felices, vacaciones, trabajo, escuela. Y de repente un ser querido empieza a vivir síntomas de algo. Uh-huh. Entra en shock la familia y empieza el estrés. Claro. Entonces, digamos que la salud mental empieza cuando empiezas a sacar a la persona de su centro de forma involuntaria. Okay. Cuando se siente que tiene que y no debe. Ese es un factor, sobre todo en la parte profesional, uh-huh. Es eso. En la parte del cuidador, por ejemplo, una familia o una mamá que siente que ahora tiene que atender a un ser querido, y no nada más es con salud mental, puede ser con una enfermedad crónica, uh-huh. Una enfermedad terminal donde hay un familiar atendiendo a otro familiar, uh-huh. Empieza el estrés a escalar de forma tremenda. Si la persona se concibe como es que tengo que, porque si no lo hago yo nadie lo hace, es muy diferente a si se forma y entiende que está decidiendo ayudar. Quiero hacerlo. Ahora, no es nada más decirlo, es que realmente procesarlo, porque dices, no, es que no me puedo ir porque soy el único. No, sí te puedes ir, o sea, humanamente tú podrías salirte de ahí e irte a otro lado. Uh-huh. Oye, es que no podría vivir con eso. Ah, entonces sí estás decidiendo, porque ese proceso de entender el por qué nos aplica a todos, haya o no un tema de salud. Órale. Pasa en las empresas todo el tiempo también. Claro. Cuando dices organizacionalmente, es que la dirección dio estas líneas de trabajo y nadie participó en la decisión. Ahí ya metiste estrés innecesario. Uh-huh. En cambio, si conversas y todos llegan a un acuerdo, todo mundo está comprometido. O sea, sí, es una decisión en equipo, de alguna manera. O sea, cualquier cosa que violente el Estado, otra vez del centro, tus valores, lo que tú quieres hacer, y te saca de ahí, ya estás vulnerando la salud de la persona. Ok. Oye, Hugo, ¿y si en la familia o en la empresa, qué señales puede uno observar cuando alguien dice algo hay de tema de salud mental? O no sé, a lo mejor está triste o está deprimido porque X cosa pasó. Pero ¿qué puede uno detectar en la familia o amigos o en la empresa? Bueno, primero tengo que decir que todos somos vulnerables. Claro. Y todos en algún momento lo vamos a vivir o lo hemos vivido y no sabemos. Sin saberlo. Entonces, por ejemplo, te puedo hablar de síntomas. Sobre todo, sí hay comportamientos diferentes entre los hombres y las mujeres. Ok. Por ejemplo, la imagen. ¿Cómo te imaginas la imagen normal de la depresión? ¿Cómo creerías que alguien esté en depresión bajo el conocimiento público? Pues siempre me imagino la película de las emociones, el de, ya sabes, no sé cómo se llama. Sí. Mis hijas les encanta. Pues alguien que esté apachurrado, que esté jorobado, que esté, no sé, que su semblante triste. Esté para abajo, triste. Que esté triste, sí. Ese es lo típico. Eso es lo que creemos que es. Uh-huh.
La depresión, digamos, transitoria, que es una tristeza profunda, eso no es enfermedad mental, es una tristeza profunda. Y sí se expresa muchas veces eso, y es natural. O sea, si alguien falleció o tu proyecto se cayó, perdiste el trabajo, esa es una tristeza profunda. Entonces, pues ahí la causa es muy evidente. Claro. El tema es que, por ejemplo, ya la depresión, no hay una causa, nunca hay una causa obvia. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta? Una de las cosas que pasa, no importa el sexo, es que hay cosas que antes te entusiasmaba hacer y ya no quieres hacer. Por ejemplo, te gusta mucho el golf y de repente, no, ya no voy a ir. O te gusta mucho pintar y dejas de pintar. O te gusta, o las señoras que todos los martes me junto con las amigas y dicen, no, ya no quiero ir. O te levantas muy tarde, varios días seguidos y no te quieres levantar. O no puedes dormir. Son síntomas de depresión. Okay. En el hombre, sobre todo los que estamos en negocios, un síntoma que es muy curioso, que parece nada que ver con depresión, es la intolerancia y el enojo. Cuando alguien, sobre todo los varones, nos desespera rápido todo o nos enoja cualquier detalle, ¿cómo que hiciste eso? ¿Por qué te faltó? El tema es que socialmente, empresarialmente es aceptado como alguien muy responsable que se preocupa por la excelencia. Y es bien fácil esconder una depresión en esas circunstancias. Y nos automedicamos. Sobre todo los varones tendemos a automedicarnos. ¿Y qué nos automedicamos? Hay una gran variedad. Una es más trabajo. Es que ahora tengo que hacer y entonces voy a subir las ventas. Y entonces hay una cosa que se llama causalidad inversa. Como te pones proyectos cada vez más difíciles, que muy probablemente va a llegar un punto en que ya no los puedas alcanzar, entonces ya te puedes explicar que porque no llegaste a la meta, por eso estás deprimido. Ok. Pero fue al revés. Sí. Sí. Otra adicción que surge muchas veces en los varones sobre todo es el alcoholismo, el alcohol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el whisky, por hablar de, generalmente baja relaja de alguna manera. Relaja, pero te entristece. O sea, si llega un punto en el que en vez de alegrarte, te entristece. Entonces, por ejemplo, vuelve a entrar esto de la causalidad inversa. Si tomo mucho, me entristezco, entonces yo fui el que lo causé, pero la depresión ya estaba ahí y no tiene nada que ver con el alcohol. El alcohol fue nomás la máscara de ese momento. Fue para tener la ilusión de control. Ok. Y eso es parte de nuestra cultura. O sea, lamentablemente, por eso es que la educación es más importante. Antes que los medicamentos, es la educación y uno pedir ayuda. Pero es que no fuimos educados a pedir ayuda. No. Y esa es una de las cosas que pues hay que seguir educando a todo el mundo. Ahorita hablabas del alto rendimiento, ¿no? Sí. Porque el alto rendimiento, pues, en las empresas, pero también en la gente que estudia o el alto rendimiento, un agente de seguros, entrando un poquito a temas. Sí, claro. Pues hay agentes de seguros que son de alto rendimiento. Claro. Y hay agentes de seguros que por alguna razón, a lo mejor de salud mental, no son de alto rendimiento, porque creo que está, desde mi conocimiento, creo que está un poco ligado el hecho de, es que si no soy bueno es porque a lo mejor alguien más sí tiene otras ventajas que yo no tengo y empiezo a decir, no, pues es que yo estoy chaparrito, yo estoy no sé qué. Eso. Entonces, también características físicas ahí afectan en tema del rendimiento, pero que a la vez afecta con el tema de la salud mental. Sí, es que es multifactorial. Sí. O sea, hay un tema de valores, de creencias limitantes. Por ejemplo, yo llevo ya algún tiempo, ya me certifiqué como coach. Fui mentor de negocios muchos años. Okay. Y luego conocí este tema del coaching. Ya estoy certificado y ahorita estoy haciendo otra certificación. Porque me doy cuenta que lo importante es que hagas par siempre con alguien. No, o sea, una cosa es psiquiatría o psicología cuando hay un diagnóstico. Pero todos necesitamos
irnos acompañando porque es bien fácil hacerse uno sus propios rollos. Entonces, esa es una de las formas que he descubierto de hackear el sistema, sobre todo en los negocios, porque uno se empieza a decir rollos y rollos y rollos.